a gunman on a college campus in Seattle. One person killed, two wounded, and the hero student tackling the shooter as he was reloading. El 5 de junio de 2014 es el día en que el tirador de la escuela Aaron Ibarra fue humillado cuando John Mace lo abordó. A pesar de tener una pistola y un cuchillo, el tirador pronto descubrió que se había metido con la persona equivocada. Estos son los tiradores escolares que se metieron con la persona equivocada. One of the students who helped end the Colorado school shooting is calling the attackers cowards and praising a friend who died confronting one of them. Students like Brendan Biley already had the shooters pinned to the ground. 7 de mayo de 2019, dos tiradores irrumpieron en la escuela STEM Highlands Ranch de Colorado con la intención de hacer una masacre, pero no contaban con que alguien les plantaría cara y ensuciaría su plan. Devon Erickson y Alec McKinney venían preparados para la destrucción masiva. Erickson iba armado con una pistola semiautomática Glock 19 de 9 milímetros, un arma capaz de albergar hasta 15 cartuchos en su cargador. Esta pistola, fácilmente ocultable pero increíblemente letal a corta distancia, debió de ser elegida por estas ventajas. McKinney, por su parte, llevaba una escopeta Winchester de acción de bombeo del calibre 12, un arma de fuego formidable que podía causar daños devastadores con cada apretón del gatillo. Juntos, llevaban un surtido de munición adicional, asegurándose de que tenían potencia de fuego más que suficiente para infligir el máximo de bajas. Su objetivo era claro: sembrar el caos y dejar tras de sí una carnicería. A medida que avanzaba la jornada escolar, con los alumnos absortos en sus lecciones y el personal dedicado a sus tareas, nadie podía prever el horror que estaba a punto de desatarse. Erickson y McKinney, con las caras pintadas con un maquillaje espeluznante, acechaban por los pasillos blandiendo sus armas. Los primeros disparos rompieron la calma. Los alumnos y el personal, sobresaltados por el sonido de los disparos, se pusieron a cubierto. A medida que Erickson y McKinney avanzaban por la escuela, disparaban indiscriminadamente. Sus balas desgarraban la carne y rebotaban en las paredes. Lo que no esperaban era que nadie se interpusiera en su camino. Pero se equivocaron, ya que 3 estudiantes se adelantaron y demostraron que no permitirían que nadie aterrorizara a su escuela mientras ellos estuvieran vigilando. Kendrick Castillo, de 18 años, entró en acción sin dudarlo un instante y decidió enfrentarse al tirador. En un valiente intento de salvar a sus compañeros, Castillo se abalanzó sobre Erickson, tratando de desarmarlo. Lamentablemente, recibió un disparo mortal en el pecho, pero su acción había creado una oportunidad para frustrar este ataque mortal y frenó al atacante. Al ver lo que hizo Castillo, se desencadenó una reacción en cadena de actos heroicos. 2 estudiantes, Brendan Bialy y Joshua Jones, se sintieron motivados para intervenir. Bialy no es el tipo de persona con la que uno quiere pelearse. Estaba increíblemente en forma y tenía el corazón de un guerrero. Según Bialy, siempre se había preparado para situaciones como esta y soñaba con alistarse en los Marines estadounidenses después de graduarse. What I thought I'd be able to do in a situation like that was the reality of what I did. The brave teen helped subdue one of the 2 suspects in Tuesday's shooting at STEM School Highlands Ranch. Mostrando una increíble destreza física y determinación, Bialy abordó a Erickson, ignorando el hecho de que Erickson todavía tenía una pistola cargada en la mano. Al lado de Bialy estaba Jones, que con una determinación inquebrantable, se unió a la lucha y ayudó a reducir a Erickson. En la refriega, Erickson abrió fuego y consiguió herir a Jones 2 veces. Un disparo fue a la cadera y el otro a la pierna. Pero esto no disuadió a estos héroes. Siguieron luchando hasta que desarmaron al tirador y lo sometieron. Curiosamente, Jones estaba tan concentrado en la misión que no sabía que le habían disparado 2 veces. Jones said that he did not realize he had been shot until the gunman was on the ground. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo y se sorprendió al ver que Bialy y Jones ya habían detenido a uno de los tiradores. El ataque se saldó con la muerte de Kendrick Castillo, de 18 años, cegada por un acto de violencia sin sentido. Otros 8 estudiantes sufrieron heridas, algunas de ellas mortales, y llevan para siempre las cicatrices físicas y emocionales de aquel fatídico día. Las acciones de Brendan Bialy fueron calificadas de heroicas por muchos, incluido el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que reconoció su valor y su compromiso de proteger a sus compañeros. Sin embargo, Bialy se mantuvo humilde e insistió en que el nombre de Kendrick Castillo debía recordarse por encima de todo. Meese, a 22-year-old senior at the time, dashes out in bare feet and pepper sprays him right in the face.
wrestling the gun from Ibarra's hand. El 5 de junio de 2014, uno de los actos de valentía más extraordinarios fue captado por las cámaras cuando John Mays se enfrentó a un tirador en una escuela de la manera más extraordinaria. A pesar de tener una pistola y un cuchillo, el tirador no fue rival para Mays. Era una tarde de jueves aparentemente normal en la Seattle Pacific University. Los estudiantes iban de una clase a otra y el campus bullía con el zumbido habitual de la vida académica. Pero para Aaron Ibarra, de 27 años, ese día era cualquier cosa menos normal. Ibarra, que tenía un historial de problemas de salud mental y una inquietante fascinación por los tiroteos de Columbine, había planeado meticulosamente su ataque. En los días previos al 5 de junio de 2014, Ibarra visitó el campus de Seattle Pacific University, haciéndose pasar por un futuro estudiante. Convenció a 2 alumnas para que le dieran una visita privada a Otto Miller Hall, donde estudió posibles rutas de escape y zonas vulnerables. El día del ataque, Ibarra condujo su camioneta blanca hasta el campus, armado con una escopeta Browning, un cuchillo de caza de hoja fija y munición adicional. Aproximadamente a las 15 horas, Ibarra aparcó su camioneta y se acercó a Paul Lee, un estudiante de primer año de 19 años, en el exterior de Otto Miller Hall. Sin previo aviso, Ibarra disparó a quemarropa a Lee en la nuca, causándole la muerte en el acto. Los perdigones también alcanzaron a Thomas Fowler, que se encontraba cerca. A continuación, Ibarra intentó disparar a una estudiante, pero su arma falló y le dio la oportunidad de escapar. Ibarra entró en Otto Miller Hall, donde se encontró con Tristan Cooper Roth. Le dijo que acababa de disparar a un hombre por faltarle al respeto y le advirtió que no se moviera. Momentos después, Ibarra vio a Sarah Williams bajando las escaleras. Disparó contra ella, hiriéndola en la parte superior del torso. Cuando Cooper Roth intentó huir, el arma de Ibarra volvió a fallar. Mientras Ibarra intentaba recargar su escopeta, John Mays, monitor de un edificio de estudiantes, vio su oportunidad. Armado únicamente con un bote de spray de pimienta, Mays se acercó valientemente a Ibarra y le roció la cara. Desorientado, Ibarra fue derribado al suelo por Mays, que le arrebató la escopeta. Ibarra buscó su cuchillo de caza, pero Mays se lo quitó de las manos de una patada y le sujetó hasta que llegó la ayuda. Los operadores del 911 empezaron a recibir llamadas desesperadas sobre el tiroteo. En cuestión de minutos, los agentes del Departamento de Policía de Seattle llegaron al lugar y aseguraron la zona. Paul Lee fue declarado muerto a su llegada al centro médico Harborview. Sarah Williams se encontraba en estado crítico y fue operada de urgencia. Thomas Fowler recibió tratamiento por lesiones graves y pasó la noche en observación. John Mays ha recibido numerosos reconocimientos y premios como héroe, pero sigue siendo humilde sobre lo que hizo aquel día para salvar muchas vidas. Cree que los medios de comunicación deberían centrarse en las víctimas y no en su acto heroico. First thing I see is him open his jacket and him pull a big gun out of it. All the kids just start screaming. El 17 de mayo de 2019, el estudiante de secundaria Ángel Granados Díaz entró en su instituto con una escopeta cargada con la determinación de llevar a cabo su misión. Lo que debía acabar en tragedia se convirtió en una historia inspiradora, gracias a la rápida actuación del entrenador Keenan Lowe en ese intenso momento. El incidente se produjo en el Instituto Park Rose de Portland, Oregón, donde Keenan Lowe era el entrenador de fútbol. Se trataba de un ex receptor abierto estrella de los Ducks de la Universidad de Oregón, que siempre había sido un pilar de fortaleza y orientación para sus alumnos. Su presencia en la escuela era una fuente de consuelo y seguridad. Sin embargo, ese fatídico día, su valor y rapidez mental se pondrían a prueba. Hacia el mediodía de ese día, Ángel Granados Díaz, de 18 años, caminaba por los pasillos con una escopeta cargada oculta bajo la chaqueta. Ángel atravesaba una crisis mental y sus intenciones, aunque no estaban del todo claras, eran sin duda peligrosas. Entonces entró en un aula, se abrió la gabardina y reveló que llevaba una pistola. A partir de ese momento, todo sucedió demasiado deprisa. Los alumnos salieron corriendo de la clase lo más rápido que pudieron por otra puerta.
Gritaban con todas sus fuerzas para alertar a los demás alumnos. El entrenador Lowe estaba de pie cerca de la puerta, a pocos metros de Ángel. Sin pensar demasiado en su seguridad, Lowe saltó del Ángel y agarró la pistola con ambas manos. Ahora era un forcejeo entre entrenador y alumno. Ambos sujetaban la pistola con las dos manos. Todo lo que pasaba por la cabeza del entrenador Lowe era asegurarse de que el arma no se disparara hacia los estudiantes que huían o hacia él mismo. Utilizó su fuerza y determinación para dominar al estudiante, consiguiendo finalmente arrebatarle la escopeta. Pudo entregar la escopeta a otro profesor mientras sacaba a Ángel de la clase al pasillo. Durante todo ese tiempo, el entrenador Lowe abrazó fuertemente al alumno, tratando de calmarlo. En ese momento ocurrió algo realmente asombroso. En lugar de reaccionar con ira o miedo, Lowe optó por la compasión. Abrazó con fuerza al angustiado alumno. Este acto de empatía quedó grabado en las imágenes de seguridad, en las que se ve a Lowe consolando al alumno, que se encontraba claramente en un estado de confusión emocional. Nadie esperaba que esta situación se tornara positivamente emotiva. Ángel le había dicho al entrenador que no quería hacer daño a nadie. Había venido a clase ese día solo para acabar con su propia vida. Este joven había reprimido mucho dolor y estaba gravemente deprimido. Más tarde se descubrió que la escopeta solo tenía un cartucho y Ángel había inscrito 17 de mayo de 2019 en el casquillo, que era la fecha de este incidente, demostrando que todo fue cuidadosamente planeado. También descubrieron una nota de suicidio en su chaqueta. Parece que Ángel solo pretendía hacerse daño a sí mismo y a nadie más, como afirmó. Las acciones de Lowe no solo evitaron una posible tragedia, sino que también pusieron de relieve el poder de la comprensión y la conexión humana en momentos de crisis. Su valentía y rapidez mental convirtieron un encuentro potencialmente mortal en un momento de profunda humanidad. Granados Díaz, que sufría una crisis de salud mental, se declaró posteriormente culpable de cargos relacionados con llevar un arma de fuego cargada en un lugar público. Fue condenado a 3 años de libertad condicional e iba a recibir toda la ayuda que necesitara para recuperarse. Las acciones de Lowe fueron ampliamente elogiadas y se le aclamó como a un héroe. Recibió varios premios y reconocimientos por su valentía, entre ellos el Citizen Honor Award de la Medalla de Honor del Congreso. And I interrupted his plans the moment I stepped in. If it had been 5 minutes later, he would have stepped out and shot people in the hallway. El 20 de enero de 2017, Logan Cole entró en el baño del Instituto West Liberty Salem de Ohio para revisarse el pelo sin saber que allí dentro había un estudiante con un arma cargada preparándose para desatar el terror en la escuela. Lo que ocurrió a continuación no es lo que nadie podría haber imaginado. Eli Serna, un estudiante de 17 años, entró en la escuela con una escopeta oculta en su mochila. Todo lo que necesitaba era un lugar y una oportunidad para sacar el arma sin que nadie le viera. Más tarde, esa misma mañana, eligió el baño de los chicos como escenario, con la esperanza de que nadie entrara mientras se preparaba para el ataque. Eli había estado luchando contra una grave depresión y sentimientos de aislamiento. A pesar de su comportamiento tranquilo, albergaba una tormenta de emociones que le habían llevado hasta ese punto para llevar a cabo un trágico acto de violencia. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Eli entró en el baño de la escuela y cuando estaba sacando la escopeta de su bolso, entró Logan Cole, un estudiante de 16 años conocido por su carácter amistoso. No podía creer lo que veían sus ojos al ver a un estudiante con una escopeta y con un pasamontañas puesto. Logan se dio cuenta inmediatamente de que Eli estaba a punto de salir e iniciar un tiroteo. Durante un segundo, los dos adolescentes se miraron fijamente y luego, sin previo aviso, Eli levantó la escopeta y disparó 2 veces, alcanzando a Logan en el pecho y la espalda. A bunch of air just like shoved me toward the side, and I don't have any memory of getting shot a second time, but obviously it happened. Logan cayó al suelo, sangrando y con un dolor inmenso. Sin embargo, demostró coraje a pesar de tener más de 200 perdigones en el cuerpo debido a los 2 disparos y de tener un diente roto por haberse caído al suelo tras recibir el disparo. Mientras otras personas se retorcían de dolor y suplicaban por sus vidas, Logan no suplicaba por la suya. Miró a Eli a los ojos y le dijo que no continuara con la masacre. Aunque las heridas de Logan le debilitaban demasiado para luchar físicamente contra el tirador, fue capaz de luchar emocionalmente contra él. Sorprendentemente funcionó. And it turned out to be Logan was saying, hey, just put the gun down. You haven't killed anybody. You don't need to hurt anybody else.
The shooter apologized and slid the gun under the stall. Mientras tanto, fuera del baño, profesores y alumnos escucharon el sonido de disparos que resonó por los pasillos. Inmediatamente cundió el pánico entre los estudiantes y el personal, y muchos se apresuraron a escapar del lugar. Curiosamente, no todos huían para salvar sus vidas. 2 hombres valientes empezaron a correr en la dirección de los disparos. Estaban decididos a proteger a sus alumnos y detener al tirador, incluso si eso significaba ponerse en peligro. Eran el director Greg Johnson y el subdirector Andy McGill. Encontraron a Ellie en el baño, todavía armado y peligroso. Con notable valentía, consiguieron reducirlo y asegurarle el arma, impidiendo que sufriera más daños. Cuando llegó la policía, se encontraron con Ellie ya atado y con el director Greg sujetándolo. Ellie Serna fue detenido y posteriormente condenado a 23 años y medio de prisión por intento de asesinato, agresión grave e inducción al pánico. Durante su juicio, se reveló que Ellie había estado sufriendo una depresión grave, un factor que contribuyó a sus acciones, pero no las excusó. Logan fue trasladado rápidamente al hospital, donde fue operado de urgencia. Sobrevivió de milagro, pero aún vive con un centenar de perdigones en la espalda y el pecho. Seaman threw a basketball at him as a diversion, then ran toward the bullets, knocking the gun from his hands and tackling the shooter to the ground. El 25 de mayo de 2018, un tirador escolar irrumpió en una clase de la Noblesville West Middle School de Indiana. El exjugador de fútbol americano y ahora profesor, Jason Seaman, le daría una lección que nunca olvidaría. 9 y 6 de la mañana. La jornada escolar estaba en pleno apogeo. En el aula de Jason Seaman, los alumnos estaban concentrados en un examen de ciencias. Entre ellos estaba Ella Whistler, una alumna brillante y alegre, ajena al peligro inminente. Mientras tanto, el pistolero, un chico de 13 años, conocido por sus compañeros como simpático y divertido, tenía un oscuro plan. El día anterior había grabado un vídeo escalofriante en el sótano de su casa, en el que mostraba 2 pistolas y afirmaba siniestramente que acabaría con la vida de otras personas antes que con la suya propia. También advirtió a 3 compañeros de clase, mediante mensajes de texto, que no acudieran al colegio al día siguiente. La madre del chico declaró posteriormente que la mañana parecía normal. Se preparó para ir al colegio, hablando de un concierto de la banda, pero en su mochila había escondidas una pistola del calibre 22, otra del 45 y un cuchillo. Por desgracia, el colegio no utilizaba detector de metales, por lo que le resultó fácil introducir las armas. Durante la segunda hora, el chico pidió que le dejaran salir de clase. Cogió su mochila de la taquilla y se dirigió al baño, donde se preparó para su horrible acto. Al volver al aula, ocultó las armas bajo su sudadera con capucha. Cuando volvió a entrar en la habitación, sacó la pistola del calibre 22 y empezó a disparar. Los primeros disparos alcanzaron a Jason Seaman, que estaba ayudando a Ella con una pregunta sobre el concurso. A pesar del caos y el dolor, los instintos de Seaman actuaron. Agarró una pelota de baloncesto pequeña y la lanzó contra el tirador, distrayéndolo momentáneamente. Jason Seaman no era un profesor cualquiera. Tenía una presencia formidable tanto dentro como fuera del aula. Alto y musculoso, la buena forma física de Seaman era evidente para cualquiera que lo viera. Se perfeccionó con su participación en 3 deportes: fútbol, baloncesto y atletismo. Como defensa en la Universidad del Sur de Illinois, era conocido por su velocidad, fuerza y agilidad. En el campo de fútbol acumuló 88 placajes en su carrera y ayudó a su equipo a ganar 2 títulos de conferencia y a participar en 3 eliminatorias. Estos antecedentes no solo le hacían rápido y fuerte, sino también increíblemente resistente y ágil bajo presión. El tirador había disparado 3 veces contra Seaman, todas las cuales dieron en el blanco, pero eso no le detuvo. Haciendo caso omiso de sus propias heridas, Seaman cargó contra el tirador y lo derribó al suelo. Sus acciones fueron rápidas y decisivas y evitaron más derramamiento de sangre. Mientras tanto, gritó a sus alumnos que evacuaran la sala y velaran por su seguridad. Afortunadamente, la policía llegó rápidamente y el tirador fue detenido sin más incidentes. Jason Seaman y Ella Whistler fueron trasladados al hospital. Seaman, a pesar de recibir 3 disparos, fue aclamado como un héroe por su valentía, pero a él no le gusta que se refieran a él como un héroe. Cree que hizo lo que tenía que hacer para hacer frente a la situación, y no un acto de heroísmo. Ella, aunque gravemente herida, sobrevivió e inició un largo camino hacia la recuperación. According to reports, got up on a table to shoot at students. When he tried to switch guns, that's when students
tackled him and forced him to stop. El 21 de mayo de 1998, Jacob Riker, un estudiante de 17 años del Instituto Thurston de Oregón, no sabía que ese día tendría que ser un héroe. Pero cuando otro estudiante empezó a disparar, estaba decidido a detenerlo por todos los medios. Un estudiante de primer año, de 15 años, del Instituto Thurston, había dado muestras de estar perturbado psicológicamente y sus padres se habían dado cuenta. Buscaron ayuda profesional para su comportamiento cada vez más errático, pero nada podía prepararles para lo que estaba a punto de ocurrir. El 20 de mayo de 1998, la agitación de Kip llegó a un punto de ruptura. En un ataque de rabia y confusión, disparó a su padre en la nuca mientras estaba sentado en la mesa de la cocina. Más tarde, cuando su madre regresó a casa, se reunió con ella en el garaje y le disparó varias veces. Pero esto no fue más que el principio de su maldad. 21 de mayo de 1998. A la mañana siguiente, después de ejecutar a sus padres, Kipland condujo el coche de su madre hasta el Instituto Thurston, llevando un rifle semiautomático, 2 pistolas y un cuchillo, todo escondido bajo la gabardina que llevaba. También llevaba más de 1000 cartuchos de munición, lo que demostraba que estaba preparado para desatar la máxima carnicería ese día. Cuando entró por la puerta de la escuela, se encontró con resistencia. Kipland Kinkel había sido expulsado del Instituto Thurston el día anterior, tras ser encontrado en posesión de una pistola cargada y robada en el recinto escolar. Un amigo había robado la pistola al padre de otro amigo y se la había vendido a Kinkel la noche anterior. Este incidente provocó su suspensión a la espera de una vista de expulsión, así que fue una sorpresa cuando los alumnos le vieron entrar en el colegio esa mañana. Allí mismo, Kipland empezó a disparar y se dirigió a la cafetería del colegio. Unos 300 alumnos llenaban la cafetería, charlando y riendo, ajenos al peligro inminente. De repente, el sonido ensordecedor de los disparos rompió el aire. Kipland Kinkel había entrado en la sala, con ojos fríos y decididos, mientras empezaba a soltar una andanada de balas. Inmediatamente cunde el pánico entre los estudiantes, que gritan y buscan refugio. En medio del pandemonium, Jacob Riker estaba concentrado en el tirador, esperando el momento adecuado para abalanzarse. Esa oportunidad llegó cuando Kipland tuvo que recargar el rifle que estaba utilizando. En ese momento se calculaba que ya había abatido a unos 35 alumnos y efectuado más de 50 disparos. El tiempo parecía ralentizarse mientras Jacob evaluaba la situación. Sabía que si se permitía a Kip continuar, más de sus amigos morirían. Con un subidón de adrenalina, Jacob se levantó del suelo y cargó contra Kip, acortando la distancia que los separaba en un santiamén. Jacob arrancó el rifle de las manos de Kipland, pero no sabía que llevaba 2 pistolas en el cinturón. Mientras forcejeaban en el suelo, Kipland sacó una de las pistolas y disparó un tiro en el pecho de Jacob. En ese momento, otros alumnos se armaron de valor inspirados por la valentía de Jacob. 6 alumnos se abalanzaron sobre Kipland y consiguieron someterle. Consiguieron inmovilizarlo en el suelo hasta que llegó la policía. La amenaza inmediata había pasado, pero la tensión persistía en el aire. La actuación de Jacob Riker aquel día fue heroica. A pesar de estar gravemente herido, tuvo la presencia de ánimo y el valor de enfrentarse al tirador, evitando que se perdieran más vidas. Su valentía ante un peligro inimaginable lo convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para su comunidad. Kipland Kinkel fue condenado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable de 4 cargos de asesinato y 26 de intento de asesinato. Esta condena fue confirmada en apelación, a pesar de los numerosos recursos legales interpuestos a lo largo de los años. A Kinkel se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y comenzó a tomar medicación antipsicótica tras su detención. Las vidas de 2 estudiantes, Ben Walker y Mikkel Nicolausson, se truncaron trágicamente durante el tiroteo del Instituto Thurston. Tras la tragedia, la comunidad de Springfield, Oregón, se unió para honrar a las víctimas y apoyar a los supervivientes. Se erigió un monumento permanente en el exterior del Instituto Thurston para recordar a los fallecidos y ofrecer un lugar para la reflexión y la curación. But really,
the big hero of the day today is a teacher who was able to disarm the girl who had the gun and hold her down until police got there. 6 de mayo de 2021. Los alumnos y el personal de la escuela secundaria de Rigby, en Idaho, corrieron para salvar sus vidas mientras otro alumno desataba el caos. Pero un profesor se acercó al tirador y demostró que, a veces, tener un gran corazón es más importante que tener una gran pistola. Aquella mañana empezó como cualquier otra, con los alumnos bulliendo por los pasillos, los profesores preparándose para sus clases y el zumbido habitual de la vida escolar llenando el aire. Pero bajo esa apariencia de día normal, estaba a punto de desencadenarse un peligro inimaginable. A las 8:55 de la mañana, una niña de 12 años, vestida de negro y con una mascarilla quirúrgica, deambulaba por los pasillos. Antes se la había visto en la oficina del orientador, donde tuvo una interacción aparentemente normal con el personal, pero ahora se dirigía a los baños del sureste, con una mochila que ocultaba una pistola semiautomática. Era la hora en que empezaba el primer periodo. Krista Neiting, una dedicada profesora de matemáticas, conocida por su comportamiento tranquilo y su naturaleza compasiva, estaba preparando su lección sin ser consciente de lo que estaba pasando con esta chica. Eran las 9:05 de la mañana cuando sonó el primer disparo. Al principio, se confundió con un fuerte ruido de obras o una broma, pero a medida que el segundo y el tercer disparo resonaban por los pasillos, la realidad de la situación empezó a calar hondo. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Alumnos y profesores se pusieron a cubierto, sin saber de dónde procedían los disparos ni quién era el responsable. Jim Wilson, el conserje de la escuela, fue el primero en recibir un disparo. Estaba limpiando una zona de la escuela cuando oyó un fuerte estruendo. En un primer momento, no se dio cuenta de que se trataba de un disparo, hasta que vio que la autora de los disparos levantaba el brazo y sintió que una bala impactaba en su pierna. A pesar de la herida, Wilson consiguió llegar a la oficina de orientación, donde otros miembros del personal le administraron primeros auxilios. En medio del caos, Krista Neiting se convirtió en una heroína inesperada. Estaba en su clase cuando se produjeron los disparos. Instintivamente, puso a sus alumnos a salvo y luego salió al pasillo, con el corazón palpitante pero la mente despejada. Vio a la joven que sostenía la pistola con las manos temblorosas. Neiting se quedó muy sorprendida cuando descubrió que era la niña la que estaba disparando. La expresión de la cara de la profesora no era de miedo ni de ira, sino de preocupación. Con calma, Neiting se acercó a la niña y le habló con voz firme y tranquilizadora. La niña, visiblemente angustiada, no opuso resistencia cuando Neiting colocó suavemente su mano sobre la de la niña y le quitó la pistola. Are you the shooter? And she just watched me, and I just walked up to her, and I put my hand over her hand, and I just slowly pulled the gun. Neiting hizo entonces algo extraordinario. Abrazó a la niña, ofreciéndole consuelo en un momento de crisis. Se quedó con ella, le habló y la mantuvo en calma hasta que llegó la policía. Sus acciones no solo desarmaron al tirador, sino que evitaron una tragedia mayor. Al final, las 3 víctimas del tiroteo fueron trasladadas al Eastern Idaho Regional Medical Center. El doctor Michael Lemon, director médico de traumatología, informó de que los 3 presentaban lesiones que no ponían en peligro su vida. El conserje fue tratado y dado de alta el mismo día, mientras que los 2 estudiantes pasaron la noche en observación. La escuela se cerró y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos. La chica fue detenida y los heridos recibieron atención médica inmediata. La comunidad quedó conmocionada, asimilando los acontecimientos del día y el heroísmo que había evitado una catástrofe mayor.